Les saludo muy cordialmente, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este tema para este sábado. Espero que sea una bendición. Es la parte número 2 de una serie que comenzamos hace 2 semanas. Antes de comenzar, queremos pedir la bendición del Señor. Les invito, por favor, con reverencia, a inclinar su rostro. Padre Celestial, te damos gracias ahora por el privilegio de abrir tu santo libro, tu mensaje a nosotros. Pedimos que nos bendigas en el estudio, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar lo que estudiamos hace un par de semanas. Estábamos estudiando el significado de la primera promesa de salvación en la Biblia, Génesis 3:15. Así que voy a pasar rápidamente por el repaso para entonces entrar en territorio nuevo. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de ella, de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. 5 elementos en este versículo: una mujer, enemistad, una serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así que en el huerto de Edén, Dios le hizo una declaración de guerra a Satanás. Le dijo: voy a mandar una simiente que te va a aplastar la cabeza, y antes de eso tú lo vas a herir a él en el calcañar. Ahora nos movemos 2200 años más adelante al tiempo de Abraham, cuando Dios ahora va a empezar el proceso en serio de introducir el Mesías al mundo. Vimos que Dios le prometió a Abraham 3 cosas. En primer lugar, la tierra de Canaán. En segundo lugar, una gran posteridad de donde vendría finalmente la simiente prometida. Y luego la bendición para todas las naciones por parte de la simiente de Abraham. Nos dimos cuenta que la simiente, aunque significaba que Abraham iba a tener una gran posteridad, la simiente técnicamente era uno solo. La simiente era Cristo. Leímos eso en Gálatas 3:16, a donde dice que Dios no le hizo una promesa de simientes a Abraham, sino de simiente, la cual es Cristo. Así que ahora encontramos que Dios dice exactamente dónde va a nacer el Mesías. Va a nacer en Canaán, y Él va a traer la bendición a todas las naciones. Ahora, Dios le dio también, como vimos la vez pasada, una profecía de 400 años a Abraham. En ese tiempo se llamaba Abram, no Abraham. Su nombre fue cambiado un poco más adelante, pero le dio una profecía de 400 años. Y le dijo a Abraham que a ellos, que su posteridad iba a ser llevada a una tierra que no era la de ellos, donde iban a pasar 400 años. Ahora fíjense que Dios no le identificó el nombre de la tierra. Sencillamente dijo: tu posteridad irá a esta tierra por 400 años y van a ser esclavizados allá, y luego, después de los 400 años, yo los voy a librar para traerlos otra vez de regreso a la tierra de Canaán. Ahora, ¿cómo se podía cumplir eso? Si Jacob y su familia vivían en la tierra prometida de Canaán. Bueno, vimos que la respuesta es que Dios trasplantó a José a Egipto, y luego a través de José también trasladó a Jacob con toda su familia a Egipto, a donde pasaron los 400 años. Ahora la pregunta surge: ¿por qué razón es que Dios trasladó a Jacob y sus descendientes a Egipto? ¿Por qué no dejarlos en Canaán? La vez pasada nos dimos cuenta la razón. La razón es que si hubieran permanecido en Canaán, había naciones poderosas allí que no iban a poder vencer. Y en segundo lugar, si se entremezclaban con esas naciones, iban a perder su identidad. Así que Dios los trasladó a través de José a Egipto, donde ellos vivían en la tierra de Gosén, una tierra muy fértil que era apropiada para que crecieran a llegar a ser una gran nación.
y un lugar aislado a donde no se iban a contaminar muchísimo con la idolatría de Egipto. Así que fueron trasladados a Egipto a través de José, a donde pasaron 400 años. Pero nos dimos cuenta que al final de los 400 años, Dios había planeado llevar a Israel una vez más a la tierra prometida de Canaán, a donde iban a ser la simiente a través de la cual todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Ahora Satanás entendía que el Mesías iba a nacer en Canaán y que ese Mesías iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, y se propuso a impedir que el pueblo pudiera regresar otra vez a Canaán. Fíjese que Satanás no sabía que obrando para trasladar a José a Egipto, en realidad estaba ayudando a cumplir la profecía de los 400 años. Pero ahora se dio cuenta que él mismo había influido sobre los hermanos de José para enviarlo a Egipto, y de esa manera se había cumplido la profecía de los 400 años. Pero ahora Satanás dice: yo no voy a dejar que se cumpla la última parte de esa profecía. Yo voy a impedir que los descendientes de Jacob, de donde vendrá la simiente prometida, se trasladen de regreso otra vez a Canaán. Y por eso Satanás luchó a capa y espada para impedir que Israel saliera de Egipto. Leímos, por ejemplo, Éxodo, el capítulo 5 y el versículo 1 y 2, a donde Moisés y Aarón entran a Faraón y le dicen: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón dijo: yo no conozco a Jehová y no voy a dejar ir a su pueblo. Nos dice el relato en Éxodo que eran esclavos de Faraón estos judíos, y que los egipcios amargaban su vida con dureza de servidumbre. Nos dice en Ezequiel 29 y el versículo 3 que el que los tenía esclavizados era el dragón. Ahora es interesante que Ezequiel 29:3 llama a Faraón el dragón, pero detrás de esto en realidad está Satanás. Y ahora el pueblo, estando esclavo en Egipto, clamaba por un libertador. Y todos sabemos que nació un libertador en Egipto. Se llamaba Moisés. Ahora, en la historia de Moisés están los mismos 5 elementos que en Génesis 3 y el versículo 15. Es decir, la historia de Moisés es una tipología o es un simbolismo de la liberación mayor a través de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los 5 elementos de la historia de Moisés? En primer lugar, hay una mujer, Jocabed, que es la mamá de Moisés. En segundo lugar, hay enemistad. Pero la enemistad no es primordialmente contra Jocabed. La enemistad es contra la simiente de Jocabed, que en este caso se refiere a Moisés. También hay un dragón. Satanás está obrando detrás del telón, usando a Faraón para que no deje ir al pueblo, para que lo mantenga esclavizado. Así que el dragón en esta historia es Satanás. La simiente del dragón sería Faraón, así como la simiente del dragón en Apocalipsis, el capítulo 12, representaba a Herodes, quien procuró matar a Jesús. Y la simiente de la mujer, el libertador, en este caso sería Moisés. Todos sabemos que cuando iba a nacer el libertador, cuando iba a nacer Moisés, hubo un aumento tremendo del espíritu esclavizante de Faraón. Porque Faraón tenía miedo de perder su trono, pero en realidad el que temía perder su trono, si dejaba venir la simiente, era Satanás. Y por eso Faraón dio un decreto de matar a todos los niños menores de 2 años. Debían ser echados al río. Pero lo interesante es que Dios refugió al pueblo en Egipto. Dios protegió a Moisés más específicamente allí en Egipto para que llegara a ser el libertador.
Y lo interesante es que en Éxodo 4:22 dice que Israel era el primogénito de Dios. Claro, Israel es un nombre que se le atribuye a Jacob. Y en Oseas 11 y el versículo 1 dice: de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose al hecho de que Dios llamó a Israel de Egipto para regresar otra vez a la tierra de Canaán. Ahora, nos dimos cuenta también la vez pasada que hubo una batalla constante por ganar la tierra. Primero, Faraón procuró impedir que el pueblo regresara a la tierra de Canaán, a donde iba a nacer la simiente. Esclavizó al pueblo de Israel. Luego, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, las naciones de Canaán se opusieron y lucharon en contra del pueblo de Israel. Tuvieron que pelear duramente para conquistar la tierra, porque Satanás sabía muy bien que en la tierra iba a nacer el Mesías. Luego David tuvo que luchar a capa y espada para conquistar el monte Moria, a donde Abraham había llevado a Isaac para sacrificarlo, símbolo de Jesús, y el lugar a donde luego se construyó el templo por Salomón. Es decir, que Satanás sabía que en ese monte iba a suceder algo muy importante en la tierra de Canaán. Y luego lo interesante es que después del cautiverio babilónico, los 70 años, Satanás obró sobre las mentes de los reyes persas para que no permitieran que el pueblo restableciera su religión en la tierra de Canaán. Hoy en día nos dimos cuenta la vez pasada que los evangélicos le dan mucha importancia a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. Ellos dicen, allí se van a cumplir las profecías del futuro. Dios va a proteger a la nación judía al final de la historia. Pero mis queridos amigos y hermanos, ya vimos que lo que iba a ocurrir en la tierra ya pasó. El Mesías ya nació allí, vivió allí, murió allí, resucitó allí y se fue al cielo desde allí. Es decir, el enfoque hoy ya no es Jerusalén. Jesús no está allí. Jesús está en la nueva Jerusalén, en el cielo. Esa es la nueva tierra de Canaán, la Canaán celestial. El Señor Jesucristo mismo dijo que los judíos no iban a adorar en ese monte, ni los samaritanos en su monte tampoco, sino que donde hubiese 2 o 3 reunidos en su nombre, ese sería el lugar santo. Es decir, el lugar santo es a donde se reúnen 2 o 3 en el nombre de Jesús en cualquier parte del mundo. La tierra no es santa si Jesús no está allí. Y Jesús abandonó la tierra cuando dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero toda esta historia, mis hermanos y hermanas, es una tipología de eventos que iban a suceder en una escala mucho mayor en el futuro. La liberación del Israel literal, de la servidumbre literal, en Egipto literal, con el sacrificio del Cordero literal, para llevar a Israel a la Canaán literal y terrenal, representaba la liberación del Israel de la servidumbre espiritual al pecado, para dejar Egipto espiritual, para viajar a la tierra de Canaán celestial, y el sacrificio del Cordero literal, señal de liberación, era la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hay una tipología entre Cristo y Moisés. Voy a mencionar de nuevo, Israel estaba en cruel servidumbre. De la misma manera, el pueblo de Dios, cuando Cristo vino al mundo, estaba también en cruel servidumbre espiritual al pecado. En el Antiguo Testamento, el gran dragón se le llama Faraón, pero en el Nuevo Testamento, el enemigo del pueblo de Dios es el verdadero dragón, Satanás. El pueblo de Israel estaba clamando para que Dios los librara de servidumbre. De la misma manera,
La mujer de Apocalipsis 12, representando la iglesia del Antiguo Testamento, está clamando con dolores de parto, ansiosa de que nazca el libertador. En el Antiguo Testamento, el libertador nació de Jocabed. En el Nuevo Testamento encontramos que el Mesías nace también de una mujer, de María, y por extensión de la iglesia del Antiguo Testamento. En la historia del Antiguo Testamento nos dimos cuenta que Faraón temía perder su trono, pero en el Nuevo Testamento Herodes tiene miedo de perder su trono. Faraón mandó a matar a todos los niños para supuestamente eliminar al libertador. De la misma manera, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años por temor a perder su trono. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a Moisés e Israel a salir de Egipto. En el Nuevo Testamento, después que Herodes murió, Dios dice: de Egipto llamé a mi Hijo, Cristo Jesús. La muerte del Cordero era señal de liberación para el pueblo de Israel. La liberación del pueblo de Dios hoy viene por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Israel y Moisés fueron bautizados en el Mar Rojo. El Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Moisés ayunó por 40 días en un monte. De la misma manera, Jesús ayunó 40 días en un monte, en el monte de la tentación. Dios dio a Moisés la ley del reino en una montaña. De la misma manera, Jesús dio la ley de su reino desde el monte de las bienaventuranzas. El rostro de Moisés brilló estando en un monte mientras Dios le hablaba. De la misma manera, el rostro de Jesús resplandeció cuando Dios el Padre le hablaba allí en el monte de la transfiguración. Moisés intercedió por el pueblo cuando pecaron. Jesús es el gran intercesor entre él y su pueblo. Moisés trajo agua de la roca, maná del cielo, y levantó una serpiente en el desierto. Pero el agua, el maná y la serpiente simbolizan obras relacionadas con Cristo Jesús. Moisés organizó 12 tribus, Jesús escogió 12 apóstoles. Moisés estableció 70, mientras que Jesús también estableció 70. Moisés fue probado constantemente por la oposición del pueblo. De la misma manera, Jesús fue estorbado por la oposición del pueblo y especialmente los líderes. Moisés murió, fue sepultado y resucitó y fue llevado al cielo. Lo mismo con Jesús, murió, fue sepultado, resucitó y fue al cielo. Obviamente, la historia de la liberación del Israel literal en el Antiguo Testamento era una figura, una ilustración de la gran liberación del pueblo de Dios de la servidumbre al pecado. Moisés es un tipo o un símbolo de Cristo Jesús. Ahora vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1 al 5 para el cumplimiento de esta profecía tipológica del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 1 de Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, fíjese Génesis 3:15, ahí está el primer elemento, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora noten, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que también se le llama la serpiente antigua, allí en Apocalipsis 12 y el versículo 7 al 9. Es decir, en segundo lugar tenemos un dragón o una serpiente. Así que dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, y sigue diciendo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y ahora fíjense, enemistad. Y el dragón se paró frente a la mujer
que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjense, así como la enemistad de Satanás no era contra Jocabed, sino contra Moisés, la simiente de Jocabed, de la misma manera la enemistad de Satanás aquí no es en contra de María, quien trae a Jesús al mundo. Su enemistad es contra el bebé que tiene María. Así que tenemos, en primer lugar, una mujer, tenemos una serpiente, luego tenemos enemistad, la serpiente quiere matar al niño, y luego dice, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora yo pregunto, ¿en esta historia hay un dragón? Sí, hay un dragón. ¿Hay una mujer? Sí. ¿Hay enemistad? ¿Cómo no? Y luego la pregunta surge, ¿quién es la simiente de la mujer? Bueno, la simiente de la mujer es Cristo. ¿Y quién es la simiente de Satanás en esta historia cuando Cristo nace? La simiente de Satanás es Herodes, a quien Satanás usa para tratar de matar al niño. Es decir, la historia de Apocalipsis 12, 1 al 5, es el cumplimiento de Génesis 3 y el versículo 15. El pueblo, podemos leer, estaba en servidumbre en los días cuando el Señor Jesucristo nació. Ya no eran siervos literales de un capataz como Faraón, sino eran siervos del pecado, el peor capataz de todos. La simiente de Cristo nació en Canaán para librar a su pueblo de la servidumbre, ya no a un capataz humano, sino a la esclavitud del pecado. Y es interesante que Jesús era el primogénito. Dice en Lucas 2:7, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El pueblo estaba esclavo en Egipto, que representa el hecho de que el pueblo, el mundo, estaba en la esclavitud del pecado. Noten lo que dice Lucas 4 y el versículo 17 al 19. Lucas 4, 17 al 19. Jesús está en la sinagoga en Nazaret, le dan el rollo para leer del rollo del Antiguo Testamento, y fíjense lo que Jesús lee. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora escuchen: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta profecía, Jesús dice, esta profecía se ha cumplido a oídos de ustedes hoy. Sigue diciendo en este pasaje. Ahora, cuando dice libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos, no está hablando de gente que literalmente está esclavizada. Está hablando de los que son siervos del pecado. Ese es el panorama mayor. Noten Juan 8, 34 al 36. Nuevamente la liberación es una liberación espiritual de la esclavitud al pecado. Dice allí en Juan 8, 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a librar a su pueblo de la esclavitud al pecado, algo mucho más grande que la esclavitud literal en la cual se encontraba el pueblo de Israel en los días de Moisés. Al igual que en los días de Moisés, hubo una masacre de todos los varones menores de 2 años. Dice en Mateo 2 y el versículo 16 y 17, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que en los días de Moisés, una masacre de todos los varones. Herodes también masacra a todos los varones.
Yo pregunto, ¿el pueblo de Dios estaba clamando por un libertador? ¿Cómo no? Estaban ansiando que naciera un libertador. Ellos pensaban que era un libertador de los romanos, pero en verdad no entendían que era el libertador de la servidumbre al pecado. Ahora, yo pregunto, ¿a dónde se refugió Jesús cuando Herodes quería matarlo? Al igual que Moisés, fue refugiado en Egipto. Y esa profecía de Oseas 11:1, que se aplicaba inicialmente al hecho de que Dios llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto para regresar a Canaán, se cumplió plenamente en Cristo Jesús. Dice en Mateo 2:13 y 14 lo siguiente: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye. ¿A dónde? Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿cuál fue la señal de liberación para el pueblo de Israel? La señal de liberación fue el sacrificio del cordero pascual, un cordero literal. Pero ¿en quién se cumple eso? Vamos a 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7 y 8. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que la sangre de Cristo nos libra de la servidumbre del pecado, como la sangre del cordero literal en el Antiguo Testamento fue la señal de liberación para el pueblo Israel de la servidumbre literal. Ahora hablemos un poquito más sobre la importancia de la encarnación. Obviamente Satanás no quería que Jesús se encarnara. Obró en el Antiguo Testamento de todas las maneras para impedir que viniera Jesús. Y cuando Jesús vino, hizo todo lo posible para que Jesús se desanimara, trató de tentarlo para que pecara, trató de matarlo, de que lo apedrearan, de que lo despeñaran, porque Satanás sabía que si él permitía que Jesús permaneciera fiel a Dios y muriera por el pecado, el resultado iba a ser que iba a perder su reino, Satanás, y su misma existencia. Satanás sabía que Jesús había venido para tejer un manto de perfección, un manto de perfecta justicia que le pudiera regalar al ser humano que tiene fe en él. Satanás también sabía que Jesús iba a venir para cargar los pecados de todo el mundo. Y Satanás dijo: yo tengo que estorbar eso, yo tengo que impedir que eso ocurra. Ahora, nos dimos cuenta en el Antiguo Testamento que Dios le prometió mucha simiente a Abraham, pero nos dimos cuenta también que Dios estaba hablando de una simiente en particular, de una sola persona. Es decir, de toda la descendencia de Jacob, finalmente iba a venir la simiente. Cuando digo de Jacob, quiero decir Abraham, Isaac y Jacob. Y todos los descendientes de ellos, eventualmente iba a venir el Mesías prometido. Es decir, la simiente era una sola persona que iba a traer la bendición a todas las naciones. Noten Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente de Abraham no son todos sus descendientes. La simiente de Abraham es Cristo Jesús, quien viene del largo linaje de la descendencia de Abraham. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13 y 14.
nos dice que la bendición para todas las naciones viene como resultado de la obra de Cristo Jesús. La bendición que Dios le prometió a Abraham viene por medio de Jesús. Dice ahí en Gálatas 3, 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjense que Jesús se hizo maldición con el propósito de quitar la maldición de la ley. Y luego cita un versículo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo, escuchen bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham son en Cristo, todo se cumple en Cristo, para que en Cristo, la simiente única, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, a través de Cristo Jesús, la bendición de Abraham se extiende a todas las naciones. Ahora vamos a ver cómo entendemos esto. Es decir, las bendiciones no eran sencillamente para Jesús, sino las bendiciones eran para sus seguidores. Vamos a Juan 12 y el versículo 24. Juan 12 y el versículo 24. Aquí Jesús se refiere a una semillita que se deposita en la tierra. La semilla muere, pero luego brota, crece y da mucho fruto. Al menos que la semilla muera, la planta no crece y no hay fruto. Fíjense lo que dice allí. Está hablando Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae, fíjense, un grano, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús es esa semilla, esa semillita. Pero si Jesús no hubiera muerto y resucitado, no produciría mucho fruto, es decir, no produciría la simiente de la simiente. Saben, yo tengo una pequeña huerta en el patio de mi casa. Esa pequeña huerta nosotros sembramos tomates. Ahora, cuando se siembra una semilla de tomate, la semilla muere literalmente, luego brota de la semilla una mata o una planta de tomate y crece. ¿Cuántos tomates puede producir esa planta de tomate? Bueno, todo depende de la planta, pero puede producir decenas de tomates esa planta. ¿De dónde vinieron esas docenas de tomates? Vinieron de una sola semilla, es decir, son la simiente de la simiente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente quiere decir que Jesús es la única simiente de Abraham. Pero cuando nosotros nos unimos a Cristo, nosotros también llegamos a ser simiente de Abraham y heredamos las promesas que Dios le hizo a Abraham a través de Cristo Jesús. Llegamos a ser la simiente de la simiente. Noten Gálatas el capítulo 3 y el versículo 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora fíjense, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesús heredó las promesas que Dios le hizo a Abraham. Pero cuando yo me uno a Cristo Jesús, esas promesas son mías también, porque yo llego a ser simiente de la simiente. Es decir, cuando me uno a Cristo Jesús, yo llego a ser hermano o hermana de Cristo Jesús. Y como soy hermano o hermana de Cristo Jesús, los dos tenemos el mismo Padre y por lo tanto tenemos derecho a heredar con Jesús. Dice en Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si cuando yo acepto a Cristo Jesús, me incorporo a su familia, llego a ser hijo de Dios y entonces hija, por ende también,
Y entonces somos hermanos y hermanas de Jesús, porque Jesús es hijo de Dios, yo me uno a Cristo y soy hermano y hermana de Cristo y por lo tanto hijo o hija de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ahora escuchen eso, si somos hijos de Dios, por ende, hermanos y hermanas de Jesús, que es hijo de Dios, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es lo que quiso decir Jesús cuando declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando me uno a Cristo, llego a ser su hermano o su hermana. Y entonces ambos tenemos el mismo Padre, porque somos miembros de la misma familia. Noten Hebreos 2, 11 y 12, a donde Jesús nos llama hermanos. Dice, porque convenía a aquel, el Padre, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, fíjese, Dios va a llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, la salvación de los hijos. Porque el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, que somos nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo nos llama Jesús? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús? Bueno, hay que aceptar a Jesús como Salvador. Pero hay una ceremonia en particular que marca el momento cuando nosotros nos vinculamos con Jesús como hermanos y hermanas y entonces junto con Él somos hijos e hijas de Dios y herederos de las promesas. Noten lo que dice Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿En qué momento llegamos a vestirnos de Cristo Jesús? En el momento del bautismo. ¿En qué momento llegamos a ser hijos e hijas de Dios? En el momento del bautismo, cuando llegamos a ser hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Noten lo que dice Juan 1 y el versículo 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús, lo anunciamos por el bautismo. Dice aquí que tenemos potestad de ser hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, no es un nacimiento literal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así de importante es unirnos a Jesús a través del bautismo. El bautismo por inmersión. No es echar un poco de agua bendita en la cabeza, eso no funciona. Ni tampoco siendo bebé. Porque la Biblia dice que para bautizarnos debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y tener fe en Cristo Jesús. Un bebé no puede hacer eso. Y tiene que ser por inmersión porque el bautismo es una sepultura. Ahora, permítame explicar por qué razón es necesario ser sepultados en las aguas. Posiblemente algunos de los que están viendo nunca han visto un bautismo bíblico, se los voy a describir. Un pastor levanta la mano, tiene el candidato adelante, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y luego entonces el pastor sepulta a la persona debajo del agua. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo último que hace la persona antes de que el pastor la sumerja? Pues deja de respirar. ¿Y qué hace mientras está bajo del agua? Obviamente no respira. ¿Y qué sucede cuando sale del agua? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es respirar de nuevo. ¿Saben lo que está pasando en miniatura?
nos estamos incorporando simbólicamente la experiencia de Cristo. Porque Cristo en la cruz expiró, dejó de respirar. En el sepulcro no respiró. Y cuando resucitó, respiró de nuevo. Cuando nosotros nos bautizamos, nos incorporamos en la experiencia de Cristo Jesús. Estamos en Él. Porque simbólicamente pasamos por la misma experiencia por la cual pasó Él. Ya Dios no nos mira en nosotros, sino que nos mira en Cristo Jesús. Ahora hay un último punto que quiero tratar relacionado con Génesis 3:15. Y es el cumplimiento final de esta profecía de Génesis 3 y el versículo 15. Déjenme darles un poquito de marco de referencia histórica para que podamos entender. En Apocalipsis 12 tenemos primero la iglesia del Antiguo Testamento, la mujer que está clamando para que nazca el Mesías. Luego tenemos el nacimiento del Mesías. Luego dice que fue arrebatado a Dios y a su trono, es decir, la ascensión del Mesías. Y luego en Apocalipsis 12 el cielo canta un himno de victoria porque el acusador de los hermanos fue lanzado fuera cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Luego nos dice que el dragón, Satanás, persiguió a la mujer, a la iglesia, por tiempos, la mitad de un tiempo, es decir, por 1260 años. Eso fue desde el año 538 hasta 1798 de la era cristiana. Nos dice también que va a haber una guerra final en contra del pueblo de Dios. Es decir, del 538 a 1798, la profecía nos dice que el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13, detrás de esos están Satanás, persiguió al pueblo de Dios. Pero Apocalipsis 13 dice que esa bestia, que ese cuerno pequeño que perseguía, recibió una herida mortal en 1798. Satanás no estaba muy contento con esa herida mortal. Así que va a lanzar una gran persecución final en contra de la simiente, en contra de aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Note lo que dice Apocalipsis 12 y el versículo 17, tenemos los mismos elementos de Génesis 3:15. Entonces el dragón, que también se le llama la serpiente antigua, se llenó de ira contra la mujer. Fíjese, ira es enemistad. Así que tenemos la serpiente, enemistad. Y luego dice contra la mujer, tenemos una mujer. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Quién es el remanente de la simiente? Bueno, ya vimos que la simiente es Cristo. Así que el remanente de la simiente significa el remanente de Cristo. Esa es la simiente de la simiente, podríamos decir. Y luego dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que tenemos los mismos elementos de Génesis 3:15, aplicado al pueblo de Dios al final de la historia. Tenemos una serpiente, Satanás, una mujer que representa la iglesia del Señor. Tenemos también enemistad, y fíjense, enemistad en contra de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, y la simiente de la simiente, que son los seguidores de Jesús. Ahora, ¿quién es la simiente de Satanás? La simiente de Satanás aquí son dos bestias en Apocalipsis 13. Una bestia que se levanta del mar, que es lo mismo que el cuerno pequeño o la bestia cuando se le sana su herida, y otra bestia que se levanta de la tierra, que habla como un dragón. Satanás está airado contra la mujer al final de la historia, pero la guerra al final de la historia no será directa y personal de Satanás contra la mujer, sino contra la simiente de la mujer y la simiente de la simiente. Fíjense en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 171, Elena White escribió algo muy interesante. Dice, al acercarnos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre los instrumentos del Señor. El mundo está lleno de tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, bajo una cabeza, el poder papal,
El pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Es decir, Satanás va a perseguir a los fieles de Dios usando a la bestia y usando al falso profeta, la bestia que se levanta de la tierra. Va a suceder lo mismo que ocurrió en los días del apóstol Pablo. Noten lo que dice Hechos 9 y el versículo 1 al 5. Satanás no va a perseguir personalmente al remanente de la simiente de la mujer, es decir, a los seguidores de Jesús. Dice en Hechos 9, hablando de Saulo de Tarso, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar al lugar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. Dice una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Señor. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo pregunto, ¿aquí encontramos a Satanás persiguiendo directamente a los fieles de Dios en Damasco? No. Es Satanás a través de Saulo que está procurando apresar y ejecutar a los fieles de Dios. Es decir, sí es una persecución de Satanás, pero es una persecución por medio de su simiente. Zacarías 2:8 dice que Dios va a proteger a su pueblo. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, Dios dice, el que toca a mi pueblo, toca a la niña de su ojo. Y saben que nosotros también vamos a tener un papel para aplastar la cabeza de Satanás. No solamente Cristo aplastó la cabeza de Satanás, sino sus seguidores que reflejan su imagen van a participar en aplastar la cabeza de Satanás. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? En Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La cabeza de Satanás va a ser aplastada por los fieles de Dios cuando ellos al final de la historia se mantengan fieles a Cristo Jesús en medio de la crisis que sobrevendrá. Quiero leer una última cita en la matutina El Cristo Triunfante, página 31, una cita del Espíritu Profecía. Con respecto a Satanás, la serpiente antigua, el Señor dijo que heriría el calcañar de Cristo, pero que éste a su vez lo heriría en la cabeza. Gracias a Dios, el enemigo no puede tocar la cabeza. Con la mente sirva la ley de Dios, dijo el apóstol. La mente y el corazón están enrolados en el servicio de Cristo, mientras que Satanás ha enrolado a los seres humanos y los ángeles malignos para que se unan a sus filas para luchar contra el bien. Ellos solamente pueden herirnos. Fíjense que está hablando de Génesis 3:15, ahora es plural, no es solo Cristo sino nosotros. Ellos solamente pueden herirnos en el calcañar. Sin embargo, cuando todo parece indicar que Satanás ha triunfado mediante la tortura y la muerte, los fieles que defienden la ley de Jehová herirán al gran rebelde en la cabeza. ¡Qué tremenda cita! Nosotros también tenemos un papel de herir la cabeza de Satanás cuando somos fieles a Jesús, cuando guardamos su ley, cuando tenemos la fe que tenía Jesús, cuando nos bautizamos y caminamos en los caminos del Señor Jesucristo. Satanás se enoja contra nosotros, pero el Señor Jesucristo dice que nosotros, a través del poder de Él, vamos a aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. Será el cumplimiento final de la profecía de Génesis 3 y el versículo 15.
Espero que nosotros escojamos, si no somos bautizados, que nos bauticemos para unirnos a la familia de Jesús, y si somos bautizados, que Dios nos dé el poder para perseverar hasta el fin. Dios le bendiga, sea nuestra experiencia.